En este video vamos a ver algunas reglas básicas de puntuación. Las comas son un signo más de puntuación. En muchos casos solo representan una pausa, pero en otros son obligatorias. Veamos algunos ejemplos. Enumeración de elementos análogos. Esta coma se usa para separar elementos que están unidos por alguna razón. Vamos al primer ejemplo. Compré papas, coma, zanahorias, coma, tomates, coma, berros y espinaca. Ejemplo 2. Una alfombra en el piso, coma, un cuadro, coma, tierra y ropa sucia, coma, todo dentro de mi habitación. Con esto demostramos que los elementos no son análogos porque se parezcan entre sí, sino porque hay algo que los une. Para separar el nombre del pueblo y el país o de la ciudad y el estado. Esto es re común y lo has visto un montón de veces. Puede usarse una coma o también puedes usar paréntesis o guión. En el primer ejemplo, María vive en Mendoza, coma, Argentina y viajó para conocer Río Cuarto, coma, Córdoba. Ejemplo 2. María vive en Mendoza, entre paréntesis, Argentina y viajó para conocer Río Cuarto, entre paréntesis, Córdoba. Para separar los apellidos del nombre cuando se escriben en este orden, presta atención. Siempre que el apellido se escriba primero, debemos colocar una coma después. Veamos. Nicolás Martín. ¿Cómo se llama? ¿Nicolás o Martín? Si el nombre está escrito como Nicolás Martín, entonces el nombre es Nicolás. Si la expresión está escrita como Nicolás, Martín, entonces el nombre es Martín, porque se utilizó la coma entre el nombre y el apellido solo porque el apellido estaba primero en el orden, es decir, que el apellido es Nicolás. Frases insertadas o explicativas. Estas aclaraciones siempre van entre comas y son muy fáciles de identificar porque si las extraemos no cambia nada en la oración. Veamos el ejemplo. Mi amiga, que es médica, vino a visitarme esta tarde. Perfectamente podemos leer esta oración sin la aclaración. Mi amiga vino a visitarme esta tarde y no pasa nada. Frases de enlace. A diferencia de las anteriores, las frases de enlace enlazan lo anterior con lo próximo que viene. De esta manera, si las extraemos, corremos el riesgo de no expresar correctamente la idea. Veamos el ejemplo 1. Yo no como carne, es decir, soy vegetariana. En el ejemplo 2, me quedé sin dinero, además me robaron el auto. Se incluyen también como frases de enlace, asimismo, de esta manera, en consecuencia, además, entre otras. Antes de conjunción, esto es una regla. Es así sin explicaciones, aunque logra que la frase se entienda mejor. Siempre, antes de una conjunción, se pone una coma. ¿Cuáles son las conjunciones? Aunque, sino, sin embargo, pero, no obstante, más, entre otras. Por ejemplo, quisiera irme de viaje, coma, pero no tengo dinero. Elipsis de verbo. Elipsis significa supresión o eliminación. Entonces, vamos a poner una coma en el lugar en el que debería estar el verbo. Veamos el primer ejemplo. Mariana es ingeniera, punto y coma, Pablo, coma, es médico. Esa coma después de Pablo me indica que ahí tenía que estar el verbo es. Vamos al ejemplo 2. Fuimos a la plaza en la mañana y por la tarde también al parque. Esta coma anterior a también reemplaza al verbo fuimos. Elipsis de sujeto. Esto es lo mismo, pero en vez de poner una coma en el lugar del verbo, ponemos una coma en el lugar del sujeto. Mariana es ingeniera, coma, quiere especializarse en electrónica. Esa coma reemplaza a Mariana para que no volvamos a mencionarla. Ejemplo 2. Luis no quiere ir al supermercado. Me dijo que irá más tarde. ¿Quién me dijo que irá más tarde? Luis. Esta coma reemplaza al sujeto. Oración invertida. Se llama oración invertida no porque esté mal o al revés, sino porque se considera que el orden lógico de la oración es primero el sujeto y después el predicado. Si tenemos en cuenta entonces el orden lógico, sujeto, un verbo y el predicado, cuando la oración empiece por el predicado o por una partecita del predicado, es necesario poner una coma antes de que empiece el sujeto. Veamos. En el orden lógico, la oración sería Susana compró todo lo que le hacía falta en el supermercado. El sujeto es Susana y desde compró, que es el verbo, en adelante, todo eso es predicado.
Un orden invertido en la oración sería: en el supermercado, coma, Susana compró todo lo que le hacía falta. Esa coma que está antes de Susana y después de que termina una parte del predicado nos indica que hay una oración invertida. Vocativo. El vocativo es un sustantivo que se utiliza entre comas porque llama la atención de alguien o se dirige a alguien. Se utiliza una coma para separar ese nombre que queremos resaltar. Puede encontrarse al principio, en el medio o al final de la oración y siempre va a estar delimitado por coma. Ejemplo: por favor, Pablo, llega temprano esta vez. Estamos reunidos, compañeros, para buscar una solución. Fíjate qué importante es esta coma. Te mando un beso gordo o te mando un beso gordo. ¿Te das cuenta? En la cabecera de las cartas, esto también lo has visto muchísimas veces. Se utiliza la coma entre el lugar y la fecha. Después de la provincia y antes del número del día va esta coma. Recuerda ampliar este material en tus apuntes.